Ministerio de Salud se prohibió la importación, la distribución, la comercialización, publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio en el país de los dispositivos electrónicos conocidos como calentadores de tabaco. También se habla mucho del vapor, que ya está prohibido hace tiempo. ¿Cuál es la diferencia y por qué se considera que vapear o calentar nicotina no es fumar, siendo que también tiene incidencias, ¿no?, para nuestro organismo? Le damos la bienvenida al doctor Oscar Baronetti, neumonólogo, para hablar un poco más en detalle sobre los efectos que produce justamente a nuestro cuerpo cualquiera de estas acciones. No digo hábito, porque una vez me corrigieron, me dijeron, hábito es algo que hace bien a la salud. Fumar, en este caso, no. Oscar, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va, Daniela? ¿Cómo están, Alejandra? Buen día a la audiencia también. Gracias por llamar. No, gracias a ustedes por atendernos un sábado a esta hora de la mañana temprano para, bueno, poder hablar un poco más y abordarlo desde el lado de la salud a esta situación que se conoció por la prohibición de los productos de tabaco calentado. También volvimos a hablar acerca del vapor. A ver, ¿por qué se considera que no es fumar, por ejemplo, vapear o calentar nicotina? Bueno, mira, te cuento, como en todo, en esto también, hay mucho error o mucha duda conceptual, ¿no es cierto? Haciendo un poquitito de historia para que la gente que nos está escuchando pueda entender mejor de qué estamos hablando. El primer modelo de cigarrillo electrónico en el mundo se inventó en el año 73, o sea que esto no es nuevo, no es una tecnología nueva. Por un hombre de apellido Gilbert, lo patentó en el año 65 del siglo pasado. No obstante, en aquel momento, como fumar productos tradicionales del tabaco era una cuestión absolutamente asumida por la sociedad y sin ningún tipo de problemas, al menos en aquel momento, esto quedó escondido, quedó oculto hasta el año 2003. En el año 2003, un farmacéutico chino se le ocurre que al líquido de vapeo se le podía agregar nicotina, y ahí sí, en el 2003, ya con un conocimiento un poco más acabado de lo que representaba para la salud humana fumar productos de tabaco, se lo presenta, y de hecho se lo vuelve a patentar, como un sustituto menos dañino para la salud, pero un dispositivo de consumo electrónico que sí contenía nicotina en este caso. Y la idea inicial era suprimir o suplementar los productos del tabaco tradicional, ¿sí? Por eso, y un poquitito lo que vos preguntabas, no es fumar se entiende fumar el humo de los productos derivados del tabaco. Básicamente el sustrato es humo, con todas las sustancias que implica, y transportar la nicotina hacia el organismo de esa manera, y el vapeo, básicamente no estaría consumiéndose humo, sino básicamente vapor de agua aerosolizado, ¿no es cierto? Cabe destacar, que tiene que ver también con esta historia que te cuento, que para la historia de la medicina, el conocimiento acabado del daño que genera para la salud humana el consumo de tabaco tradicional, hablamos de humo, no se conoce desde hace tanto tiempo como podríamos pensar. Hoy, vos, yo, cualquiera de las personas que nos están escuchando, tenemos absolutamente claro lo dañino que es fumar, y sabemos lo que produce, y sabemos las consecuencias, pero esto se conoce de manera acabada recién en la década del 80 del siglo pasado, o sea, no hace más de entre 30 y 40 años que sabemos de manera fehaciente lo que genera el humo del tabaco, ¿sí? Por eso que en un momento estos dispositivos electrónicos quisieron acuñarse, quisieron instalarse como un sustituto, en principio menos dañino que la nicotina, ¿sí? Ahí estaría radicada la diferencia entonces entre lo que es fumar en cigarrillos tradicionales y lo que es vapear. No sé si se entiende la diferencia entre una cosa y la otra. En una cosa hablamos de humo y en la otra hablamos de vapor de agua, ¿no? O sea que serían sustancias distintas desde el vamos.
Y digamos, si hablamos de humo, en este momento, doctor, y aprovechándolo también, ¿ha cambiado o no ha cambiado las pautas culturales, digo, con relación al cigarrillo? ¿Sigue habiendo muchas personas que llegan a consultas con problemas producto del tabaco? Sí, sí, ¿Ayudó la enorme. ley? ¿No ayudó la ley? Mirá, yo creo que sí, yo creo que ayudó la ley el hecho de no poder fumar en lugares públicos, y aparte la publicidad de saber lo que genera. Yo creo que todo eso ha hecho que se reduzca el consumo. De hecho, en el mundo y en Argentina como parte del mundo, se ha notado una disminución muy importante en el consumo de tabaco por parte de los jóvenes. Ojo, no es que no tenemos fumadores, pero hay una reducción muy, muy importante en el consumo de tabaco tradicional, ¿sí? Y respecto a la otra parte de la pregunta que me hiciste, si se sigue viendo patología producto del consumo de tabaco, la respuesta es absolutamente contundente. La respuesta es sí, todos los días, absolutamente todos los días. Yo te podría asegurar, sin equivocarme, que un 80% de la consulta en un consultorio de neumonología tiene que ver de manera directa o indirecta con las consecuencias del fumar tabaco, fumar humo de tabaco, sin lugar a dudas de eso. Y de acuerdo... Sí, perdón. Sí. De acuerdo a, por ejemplo, consultas que les llegan o hablando con sus pacientes, ¿se encuentran con personas que deciden vapear o calentar nicotina como una opción saludable para dejar de fumar? Sí, claro que se plantea en la consulta la posibilidad de utilizar el vapeo, como bien decís vos, calentar la nicotina con el cigarrillo electrónico, pero como mera alternativa transitoria al abandono o a la supresión de tabaco tradicional, ¿sí? Cuando surgen los dispositivos electrónicos, quiero volver a esta partecita de la historia, el objetivo con el que se acuñan o con el que se deciden incorporar al mercado y vender, primero en Estados Unidos, con la autorización de la FDA, la indicación era clara, era para el tratamiento transitorio en la supresión del humo del tabaco. Dicho más fácil y para que me entiendan todos los que nos están escuchando, una herramienta más para ayudar a una persona a dejar de fumar cigarrillos tradicionales, ¿sí? El tema fue que a lo largo del tiempo, y ojo que hablamos de tiempos breves, 2007 cuando Estados Unidos lo aprueba en Estados Unidos, valga la redundancia, hasta la fecha, en los estudios serios que se han hecho, no solo que no se ha visto la eficacia para lograr el objetivo, que es dejar de fumar el tabaco tradicional, sino que se han visto efectos adversos, se han visto accidentes, como por ejemplo explosión de los cartuchos o básicamente de la batería del cigarrillo electrónico. Se ha visto patología pulmonar aguda, como edema alveolar difuso, con casos de muertes accidentales, obviamente, al vapear, y todo esto sumado a que no se ha visto una contundencia en la posibilidad de dejar de fumar cigarrillos tradicionales, es así ya como en el 2011, por eso no debe sorprendernos que ahora corra la noticia de la prohibición, porque ANMAT, que es nuestra Administración de Alimentos, Tecnologías Médicas y Medicamentos, lo prohíbe en el 2011, todo lo que sea distribución, comercialización, venta y promoción del cigarrillo electrónico basado en esto que te cuento. Punto 1, no es seguro. Punto 2, no logra el objetivo de supresión o de suprimir el hábito de fumar. Yo creo que fumar también es un hábito, no todos los hábitos son saludables. Tener el hábito de fumar es un hábito sumamente dañino para el organismo y la palabra correcta es hábito, ¿sí? Luego podremos decirle también adicción o de otra manera, pero hablar de hábito está bien. ANMAT en 2011 prohíbe por primera vez entonces comercialización, distribución y promoción, y luego vuelve a ratificar la prohibición en el año 2016. Luego
Luego, los ministerios nacional y de las provincias, a partir de este mandato de ANMAT, van ayornándose y van en distintas jurisdicciones haciendo lo mismo, que es esta prohibición. Pero te puedo contar que desde que yo soy neumonólogo y hace muchos años de esto, la venta y distribución de estos dispositivos está prohibido. Es una industria prohibida en la Argentina y en muchísimos lugares del mundo. Hay una cosa más que me quedó en el tintero, que cuando surge en Estados Unidos y cuando se empieza a promocionar el cigarrillo electrónico, muchas personas, o mejor dicho, lo promocionaron y lo vendieron diciéndole a la gente que era algo benigno de alguna manera, que no generaba daños para la salud, y como toda industria, esta industria creció de una manera enorme al principio. Lo que no nos dijeron es que contenía nicotina, y la nicotina tiene un fuerte poder de adicción. Entonces, paradójicamente, al principio se vio un efecto distinto al que se buscaba. O sea, los chicos empezaban vapeando, ¿sí?, pensando que tenían una práctica absolutamente benigna, y luego del vapeo pasaban al cigarrillo tradicional, ¿sí? No sé si se entiende el concepto, sí. Como esto que surge como una alternativa para dejar de fumar resulta en un efecto paradójico, logrando en principio que los chicos empezaran a fumar a edades más tempranas, ¿sí? Todos estos son los elementos, la falta de seguridad, o mejor dicho, la falta de un conocimiento entero en cuanto a la seguridad del dispositivo, esto del comienzo precoz en el hábito de fumar, junto con la sapiencia de que no colabora en el objetivo final, que es dejar de fumar cigarrillo tradicional, son los fundamentos por los cuales primero ANMAT y luego los ministerios prohíben la comercialización y venta de este dispositivo. Entre las patologías que más aparecen, ¿puede ser que siga siendo una de las más importantes o más recurrentes el EPOC como derivado del consumo de tabaco, o hay otras patologías cardíacas, por ejemplo, que se estén notando mucho? Las dos que mencionaste claramente están a la cabeza. Sin lugar a dudas, la patología cardiovascular en primer lugar. El consumo de tabaco se asocia claramente a hipertensión arterial, a desarrollo temprano de aterosclerosis y deterioro vascular crónico, con una relación directa con el infarto agudo del miocardio, con el accidente cerebrovascular y con la patología vascular en general, ¿sí? Cada vez que tenemos este tipo de personas en el consultorio, ante la pregunta si ha consumido tabaco en el pasado o en la actualidad, la respuesta suele ser casi siempre sí. Desde el punto de vista pulmonar, la enfermedad más prevalente asociada al consumo de tabaco es sin lugar a dudas la EPOC. EPOC es una sigla que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hace referencia en general a un grupo de patologías o daños pulmonares que tienen todos en común la exposición crónica al humo del tabaco, ¿sí? Obviamente la lista de patologías no se agota en estas que estamos mencionando, sino que tenemos el enorme mundo del cáncer, el consumo de tabaco y sobre todo los derivados o las sustancias que se ingieren al fumar el humo del tabaco se asocian no solamente a cáncer de pulmón, que creo que todo el mundo lo sabe a eso, sino también a cáncer de lengua, de labios, cáncer de esófago, cáncer de vejiga, cáncer de cuerpo uterino en las mujeres, cáncer de estómago, o sea, un sinnúmero de tumores que hoy en la actualidad tenemos idea absolutamente certera de que están predispuestos por este hábito dañino que es fumar, ¿sí? Con lo cual, claramente las sustancias que se transmiten a través del humo del tabaco no solo quedan en el pulmón, sino que a través de la sangre se distribuyen por todo el organismo y se eliminan por orina, por eso la relación también con el cáncer de vejiga, ¿no es cierto? O sea que la verdad que es larga la lista de patologías asociada al consumo de tabaco y además crece todos los días, ese es otro dato importante.
Doctor, le traslado una pregunta de un oyente que se suma también a esta interesante charla. Dice, la nicotina es uno de los componentes del tabaco, pero ¿cuántas otras sustancias adictivas tiene? Qué buena pregunta. Mira, se han descrito, algunos libros hablan de 2.000, otros libros van un poco más allá y dicen 8.000 sustancias. A ver, que son sustancias químicas que cualquier humo de combustión puede tener, ¿sí? En cuanto a sustancia activa, sustancia conocidamente dañina para el organismo, creo que es lo que pregunta el oyente, conocemos el efecto nocivo del alquitrán calentado, conocemos el efecto deleterio de los nitritos y los nitratos que transporta el humo del tabaco, y que tienen efecto claramente carcinógeno, ¿no es cierto? El resto es, bueno, hollín y demás restos que sería absolutamente imposible enumerarlos a todos, ¿no? Pero sí, se sabe que tiene al menos 2.000 sustancias activas, o sea, imagínate todo lo que nos falta conocer todavía y los efectos que podemos estar escondiendo. Y por eso se explica también lo difícil que es dejar, ni hablar. intentar dejar. Ni hablar. Totalmente, no obstante, y en cuanto a eso que vos planteás, y esto que te voy a comentar se asocia con el vapor también, ya que hablamos de eso. Lo que genera la adicción al consumo de tabaco, lo que genera la dependencia, que aclaremos que es una dependencia fundamentalmente psíquica y no física, como puede ser con otro tipo de drogas, pero la sustancia que puntualmente genera la dependencia es la nicotina, y justamente es la sustancia que se le agrega al cigarrillo electrónico, y por eso que irían en la misma línea en cuanto a los efectos, primero de generar dependencia y luego de los daños al organismo. Pero la nicotina es el punto central en el consumo de tabaco. Clarísimo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros aquí en Aire de Santa Fe, aquí en 6 AM, y conocer un poco más acerca de, a través de esta noticia de la prohibición, cuáles son las diferencias entre vapear, entre los cigarrillos electrónicos, entre el cigarrillo tradicional y lo que nos genera en nuestra salud. Muy amable. Perfecto, no, gracias a ustedes por comunicarse, un saludo para ustedes y para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, muy amable. Era Oscar Baronetti, médico neumonólogo. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Sábados.